Gracias por continuar con nosotros en el Cafecito de la Mañana. Y bueno, señor, usted si nota conductas extrañas, inactividad en su hijo, que anda raro y por ahí usted cree que algo le está pasando, no se preocupe porque efectivamente algo está sucediendo y para eso está aquí con nosotros el doctor Sergio García, que nos viene a platicar sobre el consumo de una sustancia en los menores que Así no es apropiada, que es la marihuana. Doctor, muy buenos días. Fíjate, mi querida Diana, buenos días a todo nuestro querido público. Todas las sustancias adictivas provocan un impacto importante en la salud y en la persona. Y en los casos de, por ejemplo, la marihuana, pues es la mayoría de las ocasiones un impacto tan profundo que se convierte en una situación muy adictiva y va a ser muy complicado deshacerse de ese hechizo, de ese embrujo. Ajá. Hay ahorita actualmente en la adolescencia, en la juventud, una falsa creencia de que por disposiciones legales lo pueden utilizar de forma recreativa y es falso. No se recomienda de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia el consumo para menores de 23 años, escúchelo bien. Neurológicamente hay un impacto incluso que es permanente y que puede provocar en la persona ciertas situaciones cognitivas que lo van a dejar marcado para toda la vida. Entonces, necesitamos tener cuidado. ¿Por qué hablamos del tema? Sí. Hubo hace un poco de tiempo, identificaron a unos jóvenes de preparatoria, sus padres, que estaban consumiendo marihuana al salir de la escuela. Y entonces, cuando salen de la escuela, se dan cuenta que estaban fumando marihuana y los papás los toman y la ley aprende a uno de ellos. Uh-huh. Y bueno, cuando nos comparten el caso y qué hacer al respecto, los papás se dan cuenta que los muchachos estaban retraídos, estaban bajando de calificaciones, andaban muy sonrientes, muy pasivos, no terminan los proyectos, la persona dice que está bien, que todo está bien, pero no se están dando cuenta que se están metiendo en ese circuito de adicción que lo paraliza. ¿Qué pasa con la definitivamente familia? Eso es algo preocupante porque más allá, como me decía usted al principio, del cambio físico, también es muy importante el impacto emocional que genera en la familia y cómo repercute en el papá, la mamá, los hermanos o inclusive si es una persona que tiene hermanos menores, el ejemplo que les está dando, ¿no? Al consumir ese tipo de sustancia. Entonces, emocionalmente, ¿cómo impacta a este núcleo familiar? Que yo creo que es lo más importante, doctor. Absolutamente. Miren, primero pongamos en contexto que normalizar estas conductas sí. Es una base importante de cómo es que la sociedad puede irse haciendo una sociedad permisiva y que va tolerando dichas conductas. Si en la familia el papá consume marihuana, no va a tener cara con qué decirle a su hijo que no lo haga. Si el papá consume alcohol, ¿con qué cara está hoy queriéndole decir a su hijo que no tome? Si el papá consume tabaco, ¿cómo le dice a su hijo que no lo haga? Bueno, entonces, empezando por el ejemplo, el ambiente familiar y las emociones de la familia va tomando cierto camino, cierto rumbo. Imagínese que usted en su casa no tiene ese ejemplo. Ni el papá ni la mamá consumen ninguna sustancia. ¿Y cómo es que este niño viene hoy con esta situación? Bueno, con seguridad usted no apruebe la conducta. Usted no diga, está bien, mijo, consume, pero lejos de aquí, que yo no te vea. Y mucho menos permita que lo haga dentro de su casa. Sí. Porque permitirlo es darle a su hijo una arma con la que va a destruir su vida. ¿Por qué? Los menores de 23 años están en el desarrollo de todo su potencial neurológico. Uh-huh. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una cerveza, el impacto de las sustancias de la cerveza, en este caso el impacto dopamínico, tarda 24 a 36 horas en diluirse de su sangre. La marihuana tarda hasta 15 días, en algunos casos, según la calidad, 20 días, 30 días. Sí. ¿Qué ocurre? Que mientras un niño saludable que no está consumiendo está con todo su potencial creciendo, sus neuronas están desarrollándose plenamente, el que tiene marihuana en su sistema neurológico se pasma y como
imagínense ustedes las neuronas flotando, ¿no? Entonces las neuronas flotando y luego con las patitas para arriba y entonces la persona está dopada, Ajá, volando. Sí, y entonces su desarrollo neurológico se disminuye en comparación con los que no están en esa situación. Sí. Y entonces la persona tiene un problema para la concentración, para la retención de información, la memorización, la cognición, es decir, el aprendizaje. Entonces, el consumo de marihuana para menores de 23 afecta incluso de forma permanente toda esta parte de la cognición. Doctor, cuando los papás se dan cuenta de que su hijo, su menor, está consumiendo esto, le hacen ver que está mal, pero ¿qué pueden hacer si el menor, si la persona o el joven se rehúsa a dejarla? Se pone muy renuente y dice, no papá, no te voy a hacer caso. ¿Qué haces como padre de familia? ¿Qué les recomienda? A lo mejor en ese momento hay personas que están pasando por una situación similar y usted sabe que muchas veces entre más le prohíbes, lo hacen hasta por decir, no, yo lo hago porque sí lo quiero hacer y hasta por seguir la contraria de las cosas. Claro. Mira, esa es la pregunta del millón, Sí. porque todo va a depender del contexto, todo va a depender de qué edad tiene el muchacho. Imagínate, tienes 9 años, no puedes manejar, ¿no? Todo va a depender de cuántos años tenga el niño, quién vive en la casa, para poder crear el proyecto que lo saque a todos adelante. Lo que sí es que cuanto más lejos está el adolescente o el joven de su familia, más cerca está de la posibilidad de entrar a cualquier tipo de conducta adictiva. Cuanto más cerca está el joven de su padre, de su madre, de la familia, de forma amorosa y respetuosa, más respeto va a tener por las reglas que se tengan en casa. Sí. Pero si en la casa no existen reglas suficientes, claras, amorosas y empáticas para poder regular las conductas, entonces el niño o se resiste o rechaza o se pone mal y termina haciendo estas cosas. A veces la conducta adictiva es un refugio para alejarme de los gritos de mi mamá y de la violencia de mi papá. A veces el alcohol es un refugio para no estar viendo cómo mi padre maltrata a mi mamá. Entonces, a veces la conducta adictiva es un síntoma más allá de un problema. Por eso el abordaje con niños infractores, con adolescentes infractores, no necesariamente tiene que ver con la situación que está ocurriendo, porque a veces el problema está en otra parte. Sí, claro, siempre. Y se tiene que atender a papá y a mamá para poder desentrañar las razones de lo que nos ocurre. Porque sí, de forma lineal el orientador educativo en la escuela, el orientador puede platicar con él y hacerse su consejero, ¿no? Sí. Pero si en casa sigue ocurriendo la violencia contra mamá, Sí. si en casa sigue ocurriendo que el señor desaparece el viernes y regresa el domingo y la mamá lo permite también, Se va por cigarros. bueno, sí, dice, bueno, ya, aquí nos vemos la próxima semana. Entonces, pero normalizar ciertas conductas hace que también tengas Sí. que normalizar las conductas de y nos vamos perpetuando en el tiempo. Sí. Y luego resulta que el hijo es el que protege a la mamá. Y a lo mejor eso sirve para poder, una mala frase, deshacerse del papá porque es violentador. Entonces, es muy complicado decir cuál es el método exacto, pero los límites, las reglas claras y la crianza positiva con amor y empatía van a provocar naturalmente que sea más saludable la convivencia y que el adolescente que está en una situación de consumo de cualquier sustancia la deje. Sí, y también, bien lo dice, doctor, si tiene la confianza de acercarse a sus padres de familia, a su mamá, a su papá, en un supuesto que le ofrezcan, va a decir, mamá, papá, me ofrecieron esto, ¿tú qué piensas? Entonces todo está en la confianza que generen los padres de familia con sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando el niño no quiere hablar con papá y que no quiere Sí, hablar es porque con mamá? está sucediendo Y porque algo. no le tiene y Sí. porque les tiene miedo. Porque sucede algo, Exacto. doctor, ahí adentro, Y entonces pero bueno. ¿el qué prefiere? Mejor Sí. decirlo y hacerlo a escondidas, que al cabo ni se dan cuenta. Mi mamá va a llegar hasta en la noche, Sí. mi papá no está, Doctor, ya me se quieres nos- cortar. no, Ah, sí. ya se nos terminó el tiempo, rápidamente, redes sociales. y No, no teléfono. tengo redes sociales. Quien No. necesite una consulta, ve a ver cómo me consigue. Nada se crean. Terapia de urgencia está en todas partes. Escribe usted terapia de urgencia. El día de hoy voy a estar en un foro de bioética en la UASH, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Facultad de Enfermería, foro de bioética. Y el fin de semana
vamos a tener al doctor Eduardo Calixto en Universidad La Salle hablando sobre conducta adictiva. Muy bien, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Gracias, nos vemos pronto. Terapia de urgencia. Vamos a un corte y regresamos. No se despegue, seguimos. 1 hora para nosotros.